tu amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, y en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar, vamos, dígalo fuerte, de tu amor, una vez más, con todo su corazón, y en los que puedo sentir tu presencia, y en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque es por Él y es para Él. Yo quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies en una actitud de reverencia, en una actitud de honra al Señor, y nos presentemos delante de Él, presentemos nuestro corazón para que podamos hoy recibir eso que el Señor nos quiere entregar. Amén. Padre maravilloso y bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, eres digno de toda alabanza y toda adoración, Señor. Hoy presento mi corazón, dígaselo, hermano. Hoy me presento delante de ti porque quiero escucharte, porque quiero esa palabra que sé que será de bendición para mi vida. Hoy estamos aquí unánimes en un solo sentir, así como tú dices que donde hay dos o tres, ahí tú estás. Hoy creemos que es una palabra del cielo que bendecirá nuestras vidas en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, pueden sentarse. La verdad que el estar aquí reunidos todos en familia, esa familia espiritual, es un privilegio que el Señor nos da. Porque cuántos no hay allá afuera perdidos, haciendo cosas que quizá no le bendicen, que quizá no le conectan con el reino de los cielos. Pero el Señor cada día nos cumple esa promesa donde dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Y hoy estamos aquí porque el Señor me ha regalado esta palabra y ha sido de gran bendición para mi vida, y sé que lo será también para la de ustedes. Amén. Bueno, y el título de esta palabra es La identidad que respalda el cielo.
Vamos a mirar cuál es esa identidad. Vamos a mirar por qué necesitamos de esa identidad para poder permanecer. Y vamos a mirar para qué, cómo opera esa actividad. Amén. Cuando nosotros vamos a hablar de identidad, tenemos que partir del concepto de lo que es identidad. Y la identidad es el conjunto de esas características que me conectan con algo o con alguien. Son esas características que me definen, que me identifican. Esas características que me hacen único, porque Dios a todos nos creó únicos. Amén. Y para hablar de este tema tendríamos que hacernos la pregunta, ¿quién soy yo? Pero cuando nos preguntamos, ¿quién soy yo? La mente por lo general me lleva al hacer. Entonces a mí me dicen, ¿quién eres tú? Y yo de una vez mi mente transporta, soy secretaria, soy esposa, soy hermana, soy tía, ¿cierto? Y quizá muchos de nosotros se identifican así, soy empresario, se identifican por lo que hacen o por el rol. Pero no es la identidad de la que Dios hoy nos quiere hablar. Cuando Adán y Eva pecan, no solo se pierde la comunión con Dios, sino que también se pierde esa identidad. Y entonces desde ahí, desde ese tiempo, el hombre empieza a vivir detrás de máscaras. Entonces empieza a pensar que lo define una circunstancia que vivió, que lo define su rol, que lo define lo que tiene o lo que posee, porque eso es lo que el enemigo ha hecho y nos ha colocado en nuestra mente. Y es por eso que desde ese entonces el hombre vive tratando de hacer cosas, de obtener cosas para agradar o encajar en el mundo. ¿Y cómo vemos el mundo hoy? Miles de personas en depresión, personas en ansiedad. Hoy en día uno ve que el niño está deprimido, el anciano está deprimido, el joven se deprime, el adulto se deprime y es como la enfermedad de moda. Pero no es la enfermedad de moda, es lo que el enemigo ha alcanzado confundiendo esa identidad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces el hombre piensa que si fracasó ya no vale nada, que si su matrimonio se acabó entonces me muero, no puedo continuar, que si yo no puedo encajar en el mundo, que si yo no tengo no valgo, porque es lo que el enemigo ha colocado en nuestra mente. Pero hoy el Señor nos desafía y nos dice, esa no es la identidad. La identidad de nosotros está en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Fue Él quien nos creó. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos hemos identificado con eso. Y vivimos o accionamos de acuerdo a la identidad que nos ha dado el mundo. Pero hoy nosotros vamos a mirar cuál es esa identidad de la que el Señor nos habla. Amén. Si quiere me regala la diapositiva 2. Y vamos a la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese versículo me impactaba. Ese versículo es la columna vertebral del propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Ese versículo es la finalidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Ese versículo encierra el evangelio completo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿a qué me lleva esto? A que es por Él y a través de Él. Él es el centro de todo el propósito de nuestra salvación, de esa eternidad. Solo es a través de Él. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿A qué me lleva esto? A pensar en que yo voy a ser mudado, en que hay algo nuevo para mí.
en que el Señor me va a pasar a otra posición, en que me va a llevar a otro nivel. ¿Y cómo? Dice que las cosas viejas pasaron, o sea que Él va a borrar mi pasado. Él va a pagar mi deuda de pecado y lo va a hacer todo nuevo. ¿Esto de qué me habla? Si yo voy a la profundidad, esto me habla de lo que pasó en la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz. Esto me habla de la obra redentora. Amén. Pero ¿por qué el Señor quiere que nosotros busquemos esa identidad en Cristo? ¿O para qué el Señor quiere que nosotros busquemos esa identidad en Cristo? ¿Me regala la tercera, por favor? Para que ocurran dos cosas muy importantes. Primero, el cambio de identidad, porque solo es por Cristo y a través de Cristo. Y segundo, para que operemos de una manera diferente. En la Biblia hay muchas promesas para nosotros, pero a veces no sucede nada en la vida de nosotros los creyentes porque desconocemos. Sabemos que hay un Cristo, sabemos que Él hizo la obra en la cruz, lo aceptamos, pero no nos identificamos con Él. Aún seguimos viviendo en nuestra antigua naturaleza. Y vamos a mirar qué es lo que cambia, a qué posición es la que el Señor me lleva, a qué posición es la que el Señor me quiere plantar o me quiere llevar para poder operar y ser eficientes. Amén. ¿Me regala la otra, por favor? La primera posición, partiendo de ese cambio de identidad, es que nosotros vamos de creación a hijos de Dios. Cuando nosotros no hemos conocido o no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, simplemente somos creación. Solamente a veces uno cree, cuando uno desconoce, uno piensa que es hijo de Dios. Y por eso muchas veces uno, cuando sale a evangelizar, uno le hace esa pregunta a las personas. Uno le dice: ¿tú eres hijo de Dios? Sí, claro, yo soy hijo de Dios. Porque ellos desconocen. Vamos a Juan 1:12 a ver qué dice. No, déjemela ahí, por favor. Dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra es clara, dice: a los que le recibieron y a los que le creyeron. O sea, que si yo no paso la obra de Jesús en la cruz por mi vida, yo soy creación. Quizás una verdad que a veces duele, porque no es fácil cuando uno no conoce o cuando uno apenas está empezando que le digan: no, pero es que usted está en una condición solo de creación. Pero eso me lo dice la palabra. Y si vemos, la palabra empieza a hacer énfasis y a repetirnos la misma constante: en Cristo. La pasada decía: el que está en Cristo. Esta dice: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no iba a enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, por sus pecados y por los míos, a saldar esa deuda para que no pasara nada. Algo grande y poderoso tiene que pasar en mi vida cuando yo lo recibo y lo acepto. Amén. Y vamos a mirar en esa condición de hijo, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy allá en condición de creación. Simplemente Dios me hizo y funciono como el mundo me vaya permitiendo funcionar. Pero resulta que ahora viene Jesús y dice: hey, yo pagué la obra, yo pagué en la cruz tu culpa, yo pagué por tus pecados, mi sangre se derramó por tus pecados. Entonces yo paso de esta posición de ser creación aquí a ser hija. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor nos regala o qué es lo que el Señor nos da cuando ya nos hacemos sus hijos? Lo primero es que cuando yo estoy en posición de hijo, yo me convierto en heredero. Entonces, así como aquí en lo terrenal somos herederos de las riquezas de nuestros papás físicos o terrenales, lo mismo va a pasar en la posición que Dios nos dio.
Ahora nos convertimos en herederos de su gloria, de su reino. Amén. Eso es lo primero que pasa cuando yo encuentro esa identidad. Lo segundo, tengo un acceso total con Dios. Y esta posición de hijos es la plataforma de la vida de un creyente, porque es aquí donde yo me empodero, es aquí donde yo recibo, es aquí donde yo crezco espiritualmente, es aquí donde yo maduro. Todo parte de la comunión que yo tenga con el Señor. Amén. Y dice que nos da acceso total. ¿Qué será acceso total? Pues que yo ya le puedo buscar confiadamente, que yo no necesito protocolos de oración. Yo puedo ir y desnudar mi alma delante de su presencia. Yo no necesito que la hermanita que tiene más unción interceda por mí, porque mis guerras, mis luchas y mis batallas me las tengo que pelear yo misma. Hay intercesores y hay hermanos que pueden ayudarme a orar, pero el Señor quiere que yo me pare. ¿Por qué? Porque Él me ha dado esa identidad y me ha capacitado para poderlo hacer. Entonces yo puedo tener acceso total a Él. Yo me puedo presentar con toda la confianza, porque voy a encontrar ese Padre que me va a responder. Voy a encontrar ese Padre que me va a abrazar. Voy a encontrar ese Padre que me va a proveer. Voy a encontrar ese Padre incondicional. Los que aquí son papás, cuando sus hijos se les acercan, ¿ustedes los rechazan? No. El papá ama a su hijo incondicionalmente. Si su hijo es de bendición, lo ama. Pero si su hijo quizá no ha sido de bendición y le ha dado problemas, lo sigue amando. Esa es la posición que Dios nos da para mostrarnos el máximo amor, para mostrarnos ese amor incondicional que solo Él en posición de Padre nos puede dar. Ese amor incondicional que necesitamos para poder fluir, para poder identificarnos con ese Cristo que fue a la cruz. Amén. Efesios 3:12 dice que nuestra fe en Cristo como hijos nos da acceso libre, seguros y confiados. Amén. Ahora, otra cosa que nosotros adquirimos en posición de hijos, o que hacemos, que el Señor quiere que hagamos, es que haya una relación. Mi hermano, todo lo que ocurre, ese cambio del que veíamos en 2 de Corintios 5:17, que suena tan hermoso y dice todo lo borra, lo hace nuevo, es a través de todo esto. Si no hay esto, nada va a pasar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todo es por fe. Amén. Entonces dice que para que haya una relación. ¿Por qué una relación? Porque el Señor quiere que seamos constantes con Él. Yo no puedo tener a Dios como el Dios bombero. Resulta que se me presentó la situación, vino un diagnóstico complicado y entonces yo clamo 24/7. Yo leo su palabra, yo la escudriño, yo le busco, porque yo quiero una respuesta. Y el Señor me da la respuesta. Pero cuando me da la respuesta, entonces yo vuelvo a esa posición de lejitos. No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy enfermo y no quiero tener esa relación constante. Y si no hay una relación, no hay nada. Porque ¿cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo voy a conocer lo que Él quiere hacer conmigo si yo no tengo esa comunicación? Él quiere que haya una conexión total, que yo esté ahí 24/7. Yo no puedo, mi hermano, quedarme solamente con lo que yo escucho aquí en la iglesia. Yo necesito tener ese tiempo de intimidad. Yo necesito todos los días ir a su presencia y decirle: Señor, ¿hoy qué tienes para mí? Yo necesito escudriñar su palabra. Yo necesito tener esa relación y esa conexión total con Él. Pero a veces, a mí me pasó mucho tiempo, servía en todos los ministerios de la iglesia, entonces en todos oraba, en todos leía palabra. Y pues llegaba a la casa y ya no leía porque creía que ya lo había hecho. No tenía esa conexión personal. Eso está bien servir, eso está bien, oración en conjunto, pero yo tengo que tener ese espacio y ese tiempo
de mi comunión con Él. Amén. Otra cosa que el Señor nos pide en esta posición de hijos es que haya una dependencia total. A veces creemos que dependemos del Señor, pero dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de nuestro dinero, dependemos de nuestras propias decisiones. Y sí, Diosito, ayúdame, yo presento esto en tus manos, pero cuando yo lo presento, yo ya lo he hecho. Y eso nos pasa mucho a las mujeres cuando conocí a mi esposo, yo no conocía las cosas de Dios, entonces yo lo escogí porque por su presencia, eso me enamoró. El chino es bien parecido. Yo lo escogí porque es cariñoso, pero yo nunca le pregunté a Dios. Yo nunca le dije, Señor, ese es el hombre que tú tienes para mí. Como yo no le pregunté, pues el Señor tampoco me dijo. Y vivimos bastantes cosas complicadas. El Señor vino, hizo en nuestro matrimonio y en nuestras vidas cosas, pero tuvimos que pasar un proceso que de pronto Dios no quería que pasáramos, pero lo pasamos porque no hay dependencia, porque nosotros no queremos conectarnos a esa fuente. Él quiere que dependamos de Él porque Él es nuestra fuente. En Él todo lo encontramos, en Él todo lo tenemos, todo empieza en Él y todo termina en Él. Si yo no tengo esa dependencia, difícilmente voy a poder operar como un cristiano. En Juan 15:5, ¿qué dice? Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. ¿Por qué? Porque todo es de Él. A veces creemos que nosotros, si tenemos un buen trabajo, un buen ingreso, ya lo tenemos todo. Pero ¿qué pasa si yo soy muy preparado y tengo mucha solvencia económica, pero me enfermo? Y el Señor no me levanta. Pues de nada me va a servir, mi hermano. ¿Qué pasaba con Ardila Lule? Un hombre con tanto dinero y ni siquiera podía comer. ¿De qué le servía? No tenía nada. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos nada. No somos nada, porque lo de aquí se queda aquí. Y una última característica es para que hayan responsabilidades. Ahora, como hijo de Dios, mi responsabilidad es mostrar ese Padre. Porque donde quiera que yo voy, yo ya soy reconocido. Ah, ella es cristiana. ¿Cuál es el sinónimo? Es hija de Dios. Entonces los ojos de afuera están puestos en mí. Cómo se comporta, cómo actúa, cómo habla. ¿Por qué? Porque yo estoy representando a ese Padre. Pero eso solo se puede hacer a través de la obediencia. Si yo no soy obediente, pues difícilmente voy a poder mostrar que soy hija de Dios. Yo creería en mí que soy hija de Dios, pero mis palabras deben coincidir con mis hechos. Eso es una responsabilidad. En Juan 14:23 dice, el que me ama guarda mi palabra. Esa es la veracidad de que de verdad amamos a Dios. Cuando decidimos guardar su palabra. ¿Y cómo sabemos? Pues tenemos que escudriñarla. Entonces, mis hermanos, esta posición de hijos no es solamente para presumir y decir, ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiana. No, eso tiene sus puntos. Eso tiene sus características, amén. Pero es importante identificarme en esta posición, porque de aquí arranca todo. De aquí arranca mi vida cristiana. De aquí arranca lo que Jesús hizo en la cruz. Para yo no estar mirando como se miran los toros desde la barrera. El Señor no quiere eso, porque el Señor no mandó a que su hijo muriera solo porque sí. No, eso es algo grande, mi hermano, y algo de mucha responsabilidad. ¿Me regalan la próxima? Ah, ya. Ahora, la anterior. En ese cambio de identidad también hay una nueva posición. De condenación nosotros pasamos a libertad. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, son destituidos de su gloria. Entonces, cuando yo no conozco a Cristo, cuando yo no he aceptado su obra, yo estoy en esa condición, en la condición de pecado universal.
Así estamos cuando no conocemos a Cristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, mi hermano, un día yo estaba en esa condición de condenación. Y vamos a mirar qué dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La constante se repite. ¿En quién? ¿De quién se trata? De Cristo. Entonces dice que no hay ninguna condenación. Resulta que lo que sucedió es que yo estoy aquí, condenada, ¿cierto? Cuando estoy sin Cristo. Entonces para mí ya hay un juicio, para mí ya hay una sentencia. Y aquí nos han hablado y nos han explicado del infierno. El infierno es tan real como este momento que estamos viviendo acá. Entonces yo estoy aquí sin Cristo, condenada y con un juicio. Pero yo acepto a Cristo en mi corazón. Entonces Él va a la cruz, muere por mí y paga mi deuda de pecados. ¿A qué posición me lleva? Y esto es tremendo. Cuando yo entendí esto, entendí muchas cosas del Evangelio. Él me lleva a la posición de perdonada y restaurada, que esa es la posición de la gracia. Recibimos ese regalo de la salvación. Pero entonces, a partir de ahí, a partir de esa libertad, hay una responsabilidad en mi vida, que es la de guardar, la de conservar esa salvación. Amén. Y hemos visto versículo a versículo que hace el énfasis, permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es sinónimo de ¿qué? De santidad. ¿Y qué dice la palabra de santidad? Sin santidad no podrás ver a Dios. Entonces resulta que yo ya estoy en una posición de perdonada y restaurada. Pero eso, mi hermano, no quiere decir que yo me haya vuelto perfecta. Dios es tan perfecto que Él sabía que nosotros íbamos a seguir fallando y vamos a seguir quizá cometiendo pecado. Entonces, ¿cómo es que dice que ya no soy condenado y que paso a una posición de perdonada, pero yo voy a seguir pecando? Cuando yo estoy allá, en la condición de condenada, de ajusticiada, no tengo esperanza, estoy muerta. Porque se acuerda que dijimos que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Pero cuando yo estoy aquí y yo le fallo a Dios, yo cometo un pecado, es diferente. Ya no hay condenación porque Cristo lo pagó y lo hizo para siempre. Ahora hay perdón y restauración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo fallo? Cuando yo peco aquí en esta posición, en mi ser siempre va a venir el arrepentimiento. Dentro de mí hay algo que me dice, hey, lo hiciste mal. Y Dios está como ese padre que hablamos al principio, esperando que yo vaya y me arrepienta y le pida perdón para perdonarme. Ya el infierno, a los que hemos conocido a Cristo, no está para nosotros. Tenemos que estar seguros de la salvación. Pero ¿qué pasa? Entonces dicen, no, yo voy a pecar, yo me voy a volver un pecador de tiempo completo, porque si ya no hay condenación, pues yo voy, peco, vengo y pido perdón y Dios me perdona, porque la obra de Cristo no se puede echar atrás. No, mi hermano, aquí hay más responsabilidad, porque siempre me está recalcando que a los que están en Cristo, a los que viven conforme al Espíritu, porque yo lo recibí cuando yo acepté la obra de Cristo en la cruz. Entonces mi naturaleza, mi simiente en esta posición es la simiente de Dios. Entonces ya dentro de mí hay algo que me incita siempre a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de Dios, a vivir en santidad. Esa ya es mi naturaleza. Mi naturaleza pecaminosa se quedó atrás. Entonces eso quiere decir que ya yo no voy a ser un pecador de tiempo completo, porque muy diferente es ser un pecador de tiempo completo a fallarle a Dios. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Si usted todavía lucha con cosas y en su vida no pasa nada, usted no siente dolor en su corazón cuando le falla a Dios, cuando comete un pecado, usted no ha conectado. Usted no ha conectado con la obra de Cristo en la cruz. Usted sabe que existe, sabe que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, pero no se identifica con Él. Lo que le pasaba a Moisés cuando el Señor lo llamó. Moisés decía, yo no puedo, no soy capaz, y quizás se atormentaba de ver su carácter, había matado a alguien, pero Dios
sabía que él iba a conectar y Dios ya lo estaba viendo como libertador. Así nos pasa a nosotros. Ya Dios está en una posición de padre. Entonces, mi hermano, si usted lucha con algo, y cuando yo digo pecado no solamente me refiero, ya no estamos adulterando, ya no robamos, ya no matamos, ya no estoy haciendo eso. Pero mi hermano, pecado también es mentir. Si yo soy un mentiroso de tiempo completo y simplemente lo hago y no pasa nada en mi vida, miremos, revisemos, porque quizá no haya conectado. Porque cuando yo conecto, la evidencia de que he sido libre y de que ya pasé de ese esclavo del pecado a la libertad, es que yo no me siento igual cuando cometo pecado. ¿Qué pasaba con David? Dios, ¿cómo califica a David? David conforme al corazón de Dios. Y uno lee la historia de David. David era terrible, pero ¿qué pasaba? David amaba a Dios. Cuando él pecó con Betsabé, internamente fue destruido. Y él y se arrepintió, él tuvo que pedir perdón, porque esa es nuestra nueva naturaleza, la simiente de Dios, la simiente de aquello perfecto que siempre me está incitando a hacer lo bueno, que siempre me está incitando a vivir en santidad, que soy consciente de que fallo porque soy humana, pero me duele el corazón, no me deleito en el pecado. El problema está cuando yo todavía tengo deleite en aquello que hago y sé que a Dios no le agrada. El problema está cuando yo todavía tengo apegos a las cosas de aquí, entendiendo que no trascienden, que lo único que trasciende es la obra de Cristo en la cruz, que me lleva a la eternidad. Amén. Esto no es cualquier cosa, mi hermano, lo que hizo Jesús en la cruz, porque solo por la misericordia de Dios y por su infinito amor me trae de esa posición de condenado a la posición de perdonado. Eso es grande, mi hermano, eso es grande, porque aunque fallo, sé que está ese Dios para restaurarme, pero hace claridad en que siempre es en Cristo. Es a través de Cristo, mi hermano. Amén. Otra cosa que vamos a ver aquí, otra característica es en este cambio de identidad, es que nosotros de morada de pecado pasamos a templo del Espíritu Santo. Y vamos a leer 1 Corintios 6, 19, 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que este cuerpito era una cajita donde el diablo depositaba toda la basura. Pero cuando pasa esto, la nueva identidad que Cristo me da es esa identidad de que este cuerpito ya no es la caneca de la basura de Satanás. Ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Amén. Por cuanto en esa nueva identidad en Cristo nosotros vivimos para glorificar al Señor. Lo que yo les decía en el punto pasado, ya mi naturaleza siempre va a buscar agradar al Señor. Ya mi naturaleza no va a decir: yo me deleito allá, mi vida allá es feliz, mi vida aquí es aburrido. No, si en mi vida no ha ocurrido un cambio, pregúntese: ¿soy yo el portador del Espíritu Santo realmente? Porque ahora no vamos a buscar a Dios en templos físicos, porque ahora yo soy el portador de su presencia, y donde yo voy, Él va conmigo porque yo lo llevo. Entonces, ¿soy verdaderamente ese templo del Espíritu Santo? ¿Realmente me identifico con Cristo? ¿O aún sigo siendo esa cajita donde el diablo deposita sus cosas? Dice que ahora
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya mi cuerpo no me pertenece, ¿cierto? Ya me sella y me marca como de su pertenencia. Ya en el mundo espiritual me ven como de pertenencia de Cristo. Ya soy marcado porque ya dentro de mí llevo la presencia de Dios. Amén. Y estas tres cosas son las que el Señor colocaba en mi corazón que ocurrían: la posición de hijo, la posición de libres y la posición de templo del Espíritu Santo. Esa es mi nueva identidad en Cristo. ¿Y para qué el Señor me da esa identidad o por qué me lleva a tomar esa identidad? ¿Me regala la otra, por favor? Para que operemos diferente, como lo decíamos al principio. Dios nos muestra y nos abre el panorama y nos dice: así es que ustedes son, esto es lo que ustedes son. Y todos los que estamos aquí estamos porque hemos creído en la obra de Cristo. O sea que todos somos hijos, todos estamos en libertad y todos somos ese templo del Espíritu Santo. Si esa obra no está en su vida, revisemos, porque el Señor está ahí. ¿Para qué? Para reparar y levantar, porque Él ya nos dio la salvación y es nuestra responsabilidad cuidarla. Porque todo el plan de Dios se enfoca solo en una cosa: en la eternidad. En la eternidad. Pero resulta que a veces nosotros llegamos y nosotros nos enamoramos de un milagro. Y entonces yo conozco a Dios y yo estoy allá porque yo hoy es por mi milagro. O a veces terminamos enamorándonos del don, del ministerio, del servicio, pero no de Dios. Yo me identifico con el don, me identifico con lo que Dios me ha dado, me identifico con lo que sirvo en la iglesia, pero no, con Cristo no me identifico. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que encontremos nuestra identidad. ¿Para qué, mis hermanos? Para operar diferente. Cuando encontramos nuestra identidad podemos operar con discernimiento. Y vamos a leer Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí habla algo. Dice que el alimento sólido. El alimento sólido es eso más profundo de Dios, es eso privado de Dios, son esos remas de Dios que necesitamos estar en una posición de madurez para poderlos recibir y poderlos entender y operarlos con sabiduría, porque esta parte del discernimiento es delicada. Imagínense si nosotros no somos unos creyentes confiables de Dios y el Señor nos muestra una lucha o un pecado de algún hermano y yo no soy totalmente confiable, pues lo que yo voy a hacer no es a levantar y a restaurar, sino de pronto a juzgar. Entonces por eso la palabra dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Pero ¿cómo se alcanza la madurez? Pues volvemos atrás. En esa posición de hijos se alcanza a través de la búsqueda, a través del estudio de la palabra, de profundizar en aquello que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de la oración, a través de esa conexión total, a través de esa relación con Él. Solamente es a través de eso. Es por eso que a veces creemos o pensamos equivocadamente y no actuamos con sabiduría y decimos cosas que realmente no vienen de Dios o no son de Dios y terminamos siendo piedra de tropiezo en vez de ser de bendición. A veces nuestras actitudes, nuestras acciones no son las que Dios ha mostrado y eso termina convirtiéndose en un problema para nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a ese nivel de madurez. ¿Por qué? Porque cuando yo opero a través del discernimiento, yo voy al blanco, yo no voy a errar. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces yo puedo discernir cuando viene un ataque del enemigo
y puedo operar de una manera eficaz y no de pronto terminar abortando el propósito o terminar dejando todo tirado. Cuando yo tengo discernimiento, el Señor, el Espíritu Santo me guía a cómo hacerlo, a cómo moverme. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo estaba preparando esta palabra, pasó algo en mi casa. Resulta que yo empecé a sentirme agitada, y yo le decía a mi esposo, siento mi corazón que no me da. Y eso empezó a avanzar, y entonces ya empecé a sentirme el brazo dormido, empecé a ahogarme, empecé a sentir que me estaba infartando, vino ya el vómito y bueno, los síntomas que uno sabe de una persona cuando se está infartando. Y yo sentía y escuchaba esa voz que me decía, se va a infartar. Y sentía que ya el corazón no me daba más, ya el pecho me dolía mucho. Y yo le dije a mi esposo, Dios mío, y ya mi esposo pues estaba preocupado, había ido a buscar a mi mamá y estábamos ya, vámonos para la clínica. Mi hermano ya lo habían llamado, no, llévesela para la clínica. Y resulta que cuando mi esposo ya estaba diciendo, nos vamos para la clínica, toca llevárnosla, porque yo ya estaba muy ahogada, ya no respiraba. A mi esposo le da la punzada en la pierna y lo sienta, se le bajan las lágrimas. Y yo solamente pensaba, así como estaba de ahogada, ¿quién me va a llevar? Y mi mamá, pues ella es una señora enferma que no puede ni caminar bien ni nada, ella estaba muy preocupada. Pero mi esposo se sienta y se agacha en la silla y él empieza a pasar su dolor y a quejarse y decía, no me puedo mover. Y mientras le pasaba eso a él, yo sentí que me enterraron como 2 agujas en mi vientre, y eso me dobló, y él se dio cuenta y dijo, está empeorando. Pero él se levanta de repente y dice, esto es un ataque del enemigo, y me coge de la mano y él se para así de rastra y me lleva para la habitación y me dice, vamos a orar. Yo nunca había visto a mi esposo en esa posición, nunca. Pero cuando él empezó a orar, yo empecé a sentir que la lengua ya se me había ido para atrás, yo ya no podía hablar y yo le hacía así, que no me dejara ahogar. Y él me miraba y me decía, usted no se va a ahogar, a usted no le va a pasar nada porque esto es un ataque del diablo. Y él empieza a orar y qué sorpresa que cuando yo lo escuchaba orar, él declaraba las palabras que yo estaba preparando en la prédica. Y él le decía, Señor, yo me identifico con tu hijo, yo me identifico con tu obra en la cruz, no va a pasar nada. Y oraba, a mí se me estremecía todo el cuerpo. Pero vino una calma y todo empezó a bajar y salimos. Amén. Yo nunca había visto a mi esposo en esa posición, nunca. Y después de que todo pasó, llegaron y me tomaron la atención y todo estaba bien. Y yo le decía, Señor, mi esposo ya tiene una identidad en Cristo. Mi esposo tiene discernimiento, porque quizás si me hubiesen llevado a la clínica me les hubiera ahogado en el carro, porque ya no respiraba. Pero mi esposo en un momento se levanta y dice, esto es un ataque del diablo. Y le cree a Dios y es capaz de bajar el reino de los cielos y operar creyendo que tenía ese respaldo, el respaldo de Dios. Amén. Otra posición de la que podemos operar es bajo autoridad. Y vamos a leer Lucas 10, 19, 20. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, de que los espíritus se sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. El versículo está condicionado. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, mi hermano, se trata de Cristo. Siempre se trata de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no operamos para hacer fama para nosotros mismos. Nosotros no operamos bajo autoridad para mostrar nuestro poder. No, se trata de Cristo. La autoridad de la que nos habla acá no es la autoridad de nosotros, es la autoridad que Cristo, es la autoridad de Cristo en mí, porque yo le pertenezco. Entonces, en el mundo de las tinieblas y en el mundo espiritual, me van a ver con esa autoridad. Pero ¿por qué los demonios empiezan a sujetarse y por qué empiezan a suceder cosas? Porque yo voy es en el nombre de Cristo. Nunca se va a tratar de mí, siempre se va a tratar de Él. Por eso es que siempre hace énfasis de permanecer en Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy alineada
estoy bajo esa identidad, mis oraciones son oraciones de poder. Como la oración de mi esposo, que en un momento fue capaz de hacer que el reino de las tinieblas retrocediera para que viniera nuevamente la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando yo ya tengo autoridad del cielo, yo puedo orar y mi oración tiene poder. Mi oración cambia el ambiente. Mi oración puede provocar cosas a favor del reino de Dios. Cuando yo tengo autoridad, hablo la verdad, porque es la autoridad de Cristo en mí. Yo soy portadora de esa autoridad. Cuando yo tengo autoridad, yo puedo obrar con eficacia, porque es la autoridad de Cristo en mí. Y otra cosa, otra característica de la que podemos también operar es la misericordia. Dios en su esencia es amor. Amén. Así que un día por amor me buscó, me encontró, me salvó y me redimió, ¿cierto? Entonces bajo ese mismo amor yo tengo que operar con misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así como Él un día nos buscó, nos salvó y nos encontró, nosotros también tenemos que ir por aquel que está perdido, por aquel que está en condición de condenado, por aquel que no tiene esperanza. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos son destituidos, no tienen esperanza. Entonces, si un día alguien oró por mí, si un día Dios usó a alguien para que orara por mí y me diera a conocer su obra, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo, porque hay muchos en esa condición de condenación. Amén. Y yo quiero cerrar, me regala la última, con esta frase. Dice: en Cristo lo viejo murió y lo nuevo ya comenzó en mí. Hermanos, es creerlo. Es creer esa obra grande que Cristo hizo en nuestra vida. Y es actuar y es vivir, es operar bajo esa identidad de Cristo. Si yo no me identifico con Cristo, si yo no entrono esta palabra en mi vida, yo no voy a poder permanecer. El enemigo siempre va a querer atacarnos. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, siempre vamos a tener esa lucha. ¿Cuál lucha? Yo a cuidar mi salvación y el diablo a quitármela. Esa lucha siempre va a ser. El evangelio no es una cajita de cristal que yo conozco a Dios, a Cristo, y entonces Dios tiene la responsabilidad de mantenerme ahí sin que nada me pase. No, mis hermanos, la palabra dice: y en el mundo tendréis aflicciones. Por eso Él dice: es necesario que te identifiques con Cristo para que puedas operar con sabiduría y para que puedas resistir al diablo, porque siempre va a querer robarte la salvación, siempre va a querer sacarte de ese propósito de la vida eterna. Por eso es que muchos abortan. Y usted los ve muy conectados en la iglesia y sirviendo, pero de repente están allá en el mundo nuevamente deleitándose, porque no se han identificado con Cristo. Amén. Sé que esta palabra será de bendición. Pongámonos sobre nuestros pies y digámosle hoy al Señor, tengamos ese acceso total ahorita y digámosle: así estoy, Señor, todavía lucho con esto, pero yo entiendo que tú ya me perdonaste, que tú estás para restaurarme. Yo entiendo que tú hiciste la obra en la cruz y eso me ha dado una posición de hijo, la posición donde tú me amas y tú me perdonas y me restauras sin escatimar. Padre maravilloso y bueno, Señor, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor, y mi alma te da toda la gloria y toda la honra. Hoy, Señor, hemos escuchado una palabra en la que tú nos dices: hey, para, mira, si no lo estás haciendo bien, ven, arrepiéntete. Arrepiéntete, que yo estoy aquí para perdonarte. No fue cualquier cosa lo que mi hijo hizo en la cruz.
Esa obra de redención fue a precio de sangre. Esa obra de redención se pagó a un precio muy alto. El que no ha recibido a Cristo, el que todavía no ha entendido que vinimos a este mundo con un propósito, el de ser salvos, que el resto de cosas son por añadidura. Si tú estás clamando por un milagro, si hay cosas que están pasando en tu vida y tú estás clamando al Señor, conecta con Cristo. Busca esa identidad en Cristo para que puedas orar con autoridad, con discernimiento. La palabra dice: buscad primeramente mi reino y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Mi hermano, lo más importante es la salvación. Lo más importante es salir de esa posición de condenados a ser libres, libres en Cristo, libres para poder pasar a esa eternidad. Se ha venido predicando que el reino de los cielos, que la venida de Cristo está más cerca. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que el Señor nos regala para que podamos ponernos a cuenta. Y solo a través de esa identidad en Cristo que mi alma puede ser desnuda y puede ser entendida, que hay cosas que todavía no he querido entregarle, o hay cosas que todavía me cuestan, pero el Señor hoy está aquí y te dice: mi amado, yo ya te saqué de la condenación. No dudes de la salvación. No dudes de la obra que Cristo hizo en la cruz. Solo ven a mi presencia y arrepiéntete. Pero arrepiéntete de verdad. Si aún estás fallando y tu corazón no te duele, es porque no me amas. El que me ama guardará mi palabra. El que guarda mi palabra hace mi voluntad. Arrepiéntete que todavía hay tiempo. El Señor tiene misericordia y por eso todavía no ha venido. Porque quizá hay cosas que se tienen que arreglar. Quizá hay cosas que se tienen que solucionar. Quizá hay cosas que tenemos que entregar. Quizá hay cosas que todavía no las identificamos en Cristo, pero que las tenemos. Estos son los tiempos de arrepentimiento, los tiempos en los que yo debo entender que fue grande lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que yo debo entender, que ya no estoy descalificado como los que están afuera, que ya no apunto para una condenación, sino que apunto para una vida eterna. Permanecer en Él, permanecer. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido